Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Nuestro primer invitado el día de hoy es Dimitri Oña, vocero de la Opinión Pública de Ecuador, para hablar sobre las tendencias electorales de cara a las elecciones de febrero del 2017 en la primera vuelta. Dimitri, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, un placer. Bueno, comencemos entonces por el principio. La ficha técnica de este estudio y cuándo se lo realizó. Gracias, Carlos. Nosotros hemos realizado un sondeo, un levantamiento de información, lo que se conoce técnicamente como un estudio cuantitativo, que es numérico. Lo hemos hecho el 3 y 4 de diciembre del 2016. Hemos estado en toda la sierra y en toda la costa del país, en la parte urbana y en la parte rural, y hemos entrevistado a 2.213 personas desde los 16 años para adelante. Margen de error. El margen de error a nivel nacional nuestro es del 2.08 y la confianza es del 95%. Y cabe recalcar que nuestro levantamiento de información, nuestras entrevistas, se los realiza en el hogar de las familias por una simple razón, para asegurar que ese criterio, esa opinión, sea de la localidad. Sería incorrecto realizar una encuesta en un lugar público, en una vía, en un centro comercial, en una calle, en una plaza, porque la persona que transita por ese lugar momentáneamente no necesariamente vive en esa localidad. No se puede establecer técnicamente la muestra, como tampoco a través de llamadas telefónicas. Sí, nosotros no lo hacemos por llamadas telefónicas. Es en hogares y de forma personal y presencial. Ok, vamos a lo siguiente. Una de las cosas que se ha estado discutiendo en el país o analizando es el alto grado de indecisión. ¿Qué refleja esta encuesta en relación a la decisión por quién votar? Sí, todavía tenemos registrado a inicios de diciembre un alto porcentaje de electores blandos. Los indecisos son los electores blandos. Nosotros hemos registrado en este estudio el 38.6%. Esta cifra, de acuerdo a este histórico, a este tracking que lo hemos realizado desde abril hasta diciembre, se va reduciendo y tiene que ver con varios hechos, Carlos. Un primer hecho importante es que recién a mediados del mes de noviembre fue la inscripción oficial de las 8 candidaturas. Es decir, que desde noviembre, hace casi un mes, existe la certeza de cuáles son los binomios, los candidatos, y recién la población puede tomar una decisión. Antes lo que existía eran presunciones. Ahora, pero vamos a lo siguiente. Si bien esa es la justificación por qué el nivel de decisión comenzó alto y ha ido disminuyendo, faltando los pocos días que faltan para febrero del 2017, de la primera vuelta electoral, en relación a los mismos periodos en procesos electorales anteriores, este porcentaje de 38.6% se podría concluir, o podríamos decir que es histórico o es atípico. No, es histórico, es similar en los anteriores procesos electorales. ¿Por qué? Porque es un electorado blando que no es ideológico, no es político, no toma partido por un solo movimiento político o una figura pública. Es un electorado que siempre se va moviendo. A veces se va por el candidato A, después se va por el candidato B y así sucesivamente. Y esta población de electores blandos, por llamarlo de alguna manera, ¿qué tipo de análisis realiza para ya en el momento de votar decidirse por un candidato? ¿Juegan más los aspectos emocionales? ¿Juegan más las propuestas? ¿Las simpatías por un candidato que maneja mejor el tema mediático? ¿Cuáles serían las razones por las cuales decidir el voto? Bueno, hay varias razones y lo que tú acabas de mencionar tiene mucha razón. Las elecciones, un proceso electoral es más subjetivo, es más emocional que racional, que una decisión política. Aquí en el país y en la región, quizá en todo el mundo, el tema electoral es pasional, es emocional. No es un ejercicio racional por varias circunstancias. La primera es que no todos los electores están inscritos o adhieren a un movimiento, a un partido político. Tampoco el tema político o electoral es un tema fundamental de la cotidianidad de la vida de las familias.
Paso a otro tema para cerrar este capítulo y ya entrar a lo que seguramente los amigos televidentes están esperando, que son el análisis de las tendencias. Vamos a esta pregunta para cerrar este capítulo. La votación de los ecuatorianos, ¿influye mucho la ideología o no influye la ideología? De acuerdo a nuestros sondeos, a nuestras investigaciones cuantitativas, lo cuantitativo es numérico y también hacemos investigaciones cualitativas que son a profundidad, son entrevistas, son grupos focales, son mapas mentales, también hacemos ese tipo de investigación. Lo que podemos concluir en los últimos años es que el votante ecuatoriano y el votante de la región es un votante no ideológico, no político, no politizado, por varias razones. Algunas las anoté hace un momento, pero sobre todo porque la cotidianidad no está cuajada, permeada, marcada por el tema político ideológico. El tema político, la disputa política, la disputa ideológica, partidista, es un tema muy lejano a la población. Es algo distante. Es decir, para la población no existe ni izquierda ni derechas. O sea, sí percibe la población, pero es un tema muy distante. Sigue votando entonces por personas, más no por organizaciones de carácter político. Correcto. Ok, ahora sí, vamos entonces a las tendencias. Entre el 3 y el 4 de diciembre, considerando, amigos televidentes, para que no equivocarnos, que las encuestas cuantitativas reflejan las decisiones de los electores a la fecha que ésta se realiza y que no significa que esto no pudiese variar a futuro, es lo que vamos a analizar en este momento. Comencemos. Bueno, en los resultados generales vemos, como dije hace un momento, que existe un 38.6% de un electorado indeciso o un electorado blando. Sin embargo, a todos nuestros entrevistados, a todos nuestros encuestados, les hemos dado una papeleta similar a la que van a recibir en las próximas 3 o 4 semanas, con los 8 candidatos. Correcto. Y todos se han pronunciado. Entonces tenemos los resultados que el 35.9% optó por la candidatura de Lenín Moreno, el 17.4% por Guillermo Lasso, el 16.2% dejó en blanco su voto, el 12.1% anuló la papeleta, el 7.6% por Paco Moncayo, el 7.5% por Cynthia Viteri. ¿7.5? 7.5% por Cynthia Viteri y el resto de los 4 candidatos tienen menos del 2%, que es un porcentaje no muy significativo. Ok, comencemos. A ver, dices, primera pregunta. Esto está, si me mencionas blancos y nulos, significa que este análisis de tendencias electorales no es sobre votos válidos. Correcto. Habría que excluir blancos y nulos para determinar un análisis de votos válidos. ¿Qué significa esto? Que los votos blancos y nulos no se suman al ganador. Vamos a lo siguiente. ¿Qué tan fuertes son los blancos y nulos? ¿Se mantienen hasta las elecciones y siguen siendo blancos y nulos? ¿O hay una posibilidad de que alguien que diga voto blanco o nulo pueda variar su decisión? Sí, sí existe la posibilidad porque todavía es un porcentaje bastante alto comparado con otros procesos electorales. Seguramente cuando venga el día de las elecciones, el porcentaje del blanco y del nulo se van a reducir, al igual que el porcentaje de las personas que están indecisas. Es decir, también podría tendría un componente de voto blando. Correcto, pero ojo, lo que hemos visto en otros procesos electorales no es que el 38% que tenemos ahora identificado como un voto indeciso, el 38% automáticamente se va hacia una candidatura. Ese 38% no se va a mantener como 38%, se va a reducir drásticamente, pero lo que quede de ese porcentaje se va a fragmentar y también se va a ir parte de esa fragmentación al nulo y al blanco. ¿Se puede determinar la tendencia del voto blando a cada uno de los candidatos considerando que estos votos indecisos han disminuido y que evidentemente ha variado la tendencia o las preferencias electorales de cada uno de los candidatos? Sí, los estudios cuantitativos numéricos, si nosotros haríamos ese ejercicio,
hiciéramos ese ejercicio, sí podríamos detectar más o menos la banda o el porcentaje que podría ir a cada ¿Tenemos candidatura. una conclusión de aquello? No, nosotros no lo hemos hecho porque no estamos realizando ahorita un trabajo personalizado para algún movimiento o partido político, pero Ok. sí se podría hacer con esa información. Entre las fechas que se han venido realizando las encuestas, ¿cómo ha sido el impacto para cada uno de los candidatos en términos de tendencia? Excelente, excelente pregunta. Lo que nosotros vemos, nosotros hemos realizado, Carlos, es una medición de los candidatos desde inicios de este año y le hemos puesto a Lenín Moreno en enero, sin que Lenín Moreno sea el candidato oficial, y también a Guillermo Lasso. Tampoco en enero él fue el candidato oficial del movimiento, creo, pero existía mucha información de que lo iba a hacer. Lenín Moreno empieza con una intención de voto en enero con el 34%, tiene subidas, tiene bajadas, y en diciembre, a inicios de diciembre, alcanza el 35.9%. Lo que podemos concluir con el seguimiento de intención de voto del candidato Lenín Moreno es que se encuentra en una banda, en un camino, en una tendencia estable del 30 al 40%. En el 2016. En el 2016. Pero claro, pero la ciudadanía que no tiene por qué conocer estos temas técnicos dice, pero es que Lenín Moreno estaba en el 60% y ahora está en el 34%, entonces hay una tendencia a la baja. Claro, o sea, en la opinión pública sí, pero permíteme un segundo ver otros elementos porque también tenemos otras preguntas que consolidan esa tendencia. Al igual que Guillermo Lasso tiene una intención de voto en enero del 10%, tiene subidas y bajadas y alcanza en diciembre 17.4%. Él está en una banda, en una tendencia estable del 10 al 20%. Vamos con la candidatura de Cynthia Viteri, que le empezamos a medir en mayo, empieza con una intención del 3%, tiene subidas y bajadas y termina Cynthia Viteri con un 7.5%. A ver, repitamos la explicación, por favor. Cynthia Viteri ha sido medida desde mayo, tiene una intención de voto del 3%, tiene subidas y bajadas y en diciembre, en la última medición nuestra, alcanza el 7.5%. Entonces, ella también está en una banda del 1 al 10%. Lo mismo sucede con el candidato Paco Moncayo. A él lo hemos medido desde abril, él empieza con una intención del 2%, tiene subidas y bajadas, y en diciembre Paco Moncayo alcanza el 7.6%. ¿Desde cuándo se lo midió a Paco Moncayo? Desde abril. Desde abril. ¿Y en abril con cuánto comenzó? Con 2%. 2% sube al 7%. De 2 al 7%. Ya. Ahora, vamos a la pregunta que te realicé. Ya. Nosotros tenemos otras preguntas más de la intención de voto, por ejemplo, para ver cuál es el voto contrario a estas candidaturas. Entonces tenemos, ¿por cuál de estos binomios usted nunca votaría? Y si estamos hablando del voto negativo. Correcto, el contrario. El contrario. El que jamás se puede alcanzar. Alguien que es totalmente militante de izquierda no votaría por nadie que es de centro derecha, de centro izquierda Dentro de estos votos negativos, ¿se reflejan también responden los indecisos? Claro. Ok, vale. Les hemos preguntado a todos. Ok, vamos. Les hemos preguntado a todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por cuál de estos binomios usted nunca votaría? No sabe, no responde o no contesta desde el 23.5%. Tiene que ver también con los indecisos. Con el nivel de indecisión. El 18.3% no votaría nunca por Guillermo Lasso, el 17.2% nunca por Lenín Moreno, el 14.9% nunca por Dalo Bucaram, el 9.7% nunca por Cynthia Viteri, el 7.3% no votaría por ninguno de los candidatos y el 2.7% nunca lo haría por Paco Moncayo. Llamaría la atención, parémonos ahí un momento, todavía tenemos tiempo, Dimitri, llamaría la atención que los más bajos son los que menos votos negativos tienen. Correcto. Esa es una muy buena conclusión. Ya, ¿qué incidencia pudiese tener en el momento de la elección?
Todavía estas cifras lo que hacen es confirmar las bandas que presenté hace un momento, ¿no es cierto? Porque Lenín Moreno tendría un rechazo del 17%. Del 18%. 17.2%. Mientras que Guillermo Lasso del 18.3%. Pero va por ahí el voto negativo. Exacto, y además los votos no se transfieren automáticamente. Hay otra pregunta que estabiliza las cifras y es, ¿cuál de estos binomios cree que ganará las próximas elecciones? Y hay una tendencia marcada del 47.4% que considera que va a ganar Lenín Moreno. Ay, sí, por favor, termina de indicar los resultados. Un 24.8% que es similar al anterior no respondió o no sabe. Un 17% cree que va a ser Guillermo Lasso, un 5.5% por Cynthia Viteri, un 3.7% por Paco Moncayo y el resto tiene unas cifras del 1%. ¿Qué me llama la atención? Que cuando se pregunta por el binomio, a Lenín Moreno se le suma, es decir, crece la preferencia electoral. Sin embargo, a Guillermo Lasso se mantiene más o menos dentro del mismo rango. Eso significaría que Jorge Glass, actual vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, a pesar de todo este ruido mediático de corrupción que está saliendo, ¿no le ha afectado esas denuncias dentro de lo que es las preferencias electorales? Sí, ese puede ser un elemento. Tal como anotamos, ¿no es cierto? En enero se pregunta por la figura de Lenín Moreno. Es Lenín Moreno quien encabeza. Se conoce que es recién entre octubre y noviembre que el compañero de Lenín Moreno es Jorge Glass. Entonces vamos a revisar lo que sucede en octubre y en noviembre. ¿No es cierto? Entonces, en octubre, 15 de octubre. En octubre tenemos un 38% de las preferencias. A la cámara, por favor, a la cámara. En octubre tenemos un 38%. El mes anterior, en septiembre, tiene Lenín Moreno un 44%. Entonces, sí hay una reducción de unos 6 puntos, ¿no es cierto?, que no necesariamente tiene que ver con el compañero de fórmula, sino tiene que ver con la coyuntura. La coyuntura tiene varios elementos, es la coyuntura política, económica, social, en general. Son decisiones del gobierno central. Claro, pero el momento que tú haces la pregunta en la misma fecha, entre el 3 y el 4 de diciembre, y por Lenín Moreno contestan 35.9, pero en esa misma fecha preguntas por el binomio y sube a 47%, entonces ahí hay un elemento diferenciador importante. Sí, a 37%. 37%. Sí, y en noviembre la intención de voto es 40%, ¿no es cierto? Lo que vemos con esta serie de información estadística, numérica, estos datos duros, lo que se confirma es lo que dije hace un momento. Existe una tendencia que es estable, que van de 12 meses. Es muy complicado, Carlos, que esas tendencias en 7 semanas, en 6 semanas, cambien abruptamente, pero sí podrían cambiar. O sea, sí se podría cambiar con hechos muy fuertes. Ahora, podrías cambiar con hechos muy fuertes y de hecho va a ser intenso enero y febrero. Pero vamos a lo siguiente. Y ya me queda 1 minuto y medio, así que tratemos de responder rápidamente como lo has venido haciendo. Si este análisis lo hacemos sobre votos válidos, ¿cómo quedarían las elecciones a esa fecha? Bueno, los votos válidos ahora con la nueva, con el nuevo reglamento electoral, con las nuevas reglas electorales, lo que hace es que los votos válidos, cada candidato crezca entre un 5 a un 8%, porque los votos nulos y los votos en blanco no suman para nadie. Antes ustedes deben recordar que los votos blancos se sumaba al ganador. Ahora no. Ahora no, ahora por ley no. La tendencia es sumar 5%. Lo que me estás diciendo que a esa fecha Lenín Moreno y Jorge Glass hubieran ganado en la primera vuelta. Correcto. O sea, si fuese con estos datos, sí. Al 3 y 4 de diciembre. Correcto. Totalmente de acuerdo. Si fuese con esos datos, hay una sola vuelta. Pero es muy prematuro pensar que puede existir una vuelta o 2 vueltas. El 38.6%, y con esto termino, el 38.6% indeciso, ¿puede variar esa tendencia? Totalmente, se va a reducir, se va a reducir. Pero más allá de reducir, ¿puede cambiar la tendencia? Sí, pero va a
fortalecer las bandas en las que se encuentran los 4 candidatos que hicimos la lectura de datos. Es imposible que el 38 sea una transferencia a una sola candidatura. Pero lo que me estás diciendo, entonces, y tendría que interpretarlo así, es que si se va a respetar esa tendencia, significaría que las votaciones de los primeros estarían blindadas. Sí, lo que nos da la información cuantitativa de los últimos 12 meses es lo que tú acabas de anotar. Dimitri Oña, de Opinión Pública Ecuador, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Carlos. Reiteramos, amigos televidentes, estas tendencias son al 3 o el 4 de diciembre. No necesariamente se van a mantener a la fecha del voto. En consecuencia, lo que hemos hecho el día de hoy es un análisis al 3 o 4 de diciembre y qué tan dura o qué tan blanda es la votación de los encuestados, que sí marcan una tendencia en términos de sus preferencias electorales. Un fuerte abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico. Yo los espero el día de mañana.